¿no? Entonces, en cuanto a las funciones, yo sé que algunos las saben, sin embargo, no la tenemos ordenada en nuestra cabeza. Como para decir de manera ordenada, el riñón hace esto, el riñón hace lo otro y hace lo otro. Porque le he preguntado a varios y sí, ¿no? La mayoría me dice, me filtra, mucho de ahí detoxifica. Pero la mejor manera es más o menos tenerla en orden, pues, ¿no? Y por ahí he visto, creo que en Viamedic, una, un acrónimo bacán, que es el de renal, ¿no? Pero al final yo también le he agregado la PA. La PA. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Primero, el riñón está involucrado en R de regulación hidroelectrolítica, ¿ya? E de qué? De eliminación de productos nitrogenados. N de qué? De control ácido-base. Al de qué? De hormonal. Y PA de qué? De la presión arterial. ¿Ya? Esto que les estoy listando son las funciones fisiológicas del riñón. Es la fisiología del riñón. Ya eso es lo que hace el riñón. ¿Cómo? En la regulación hidroelectrolítica nosotros tenemos que el riñón va a estar involucrado en la regulación, el equilibrio del agua, por ejemplo. Hidroelectrolítico. Electrolitos, por ejemplo, ¿quién? El sodio. ¿Quién? El potasio. etc, etc. Acá también interviene el calcio, el magnesio, etc. ¿Ya? Ahora, en la eliminación de productos nitrogenados lo que nosotros tenemos sobre todo es la excreción de creatinina, urea. Urea o BUM, pues, ¿no? ¿Ya? La creatinina y la urea son productos que normalmente nosotros eliminamos. Si bien es cierto, no al 100%, sobre todo la urea, tenemos un porcentaje de urea en nuestro cuerpo, pero la creatinina se podría decir que sí la botamos, ¿no? Y estas de dónde vienen del metabolismo proteico, pues, ¿no? Las proteínas terminan metabolizándose en creatinina y en urea. ¿A través de quién? Del hígado. ¿Ya? Entonces, una de las funciones del riñón es esto, pues, ¿no? La eliminación de esos productos nitrogenados. ¿El control de quién? Ácido base. También es esto fundamental, porque el riñón va a estar involucrado en funciones importantísimas, por ejemplo, con el bicarbonato, los fosfatos y los ácidos. ¿Qué hace con el bicarbonato? El riñón va a decidir si tiene que botarlo en caso de que tenga mucho bicarbonato, o si tiene que reabsorberlo en caso tenga poco bicarbonato. Los fosfatos igual, los fosfatos son un sistema de buffer, o sea que neutralizan ácidos. En el riñón estos fosfatos o bien pueden entrar o bien pueden ser expulsados, una de dos. ¿Ya? Y los hidrogeniones en su mayoría o generalmente van a estar excretados. No es que haya una absorción de hidrogeniones porque me falta hidrogeniones, no. Generalmente son excretados los hidrogeniones. ¿Mediante qué? Mediante igual los sistemas mediante esos sistemas, ¿no? Por ejemplo, el NH3, por ejemplo, mediante la carbohidratación de bicarbonato, etc. Así que está involucrado totalmente en el control ácido-base. ¿Hormonal de qué? Hormonal de varias hormonas. Por ejemplo, renina, por ejemplo, PTH, paratormona, por ejemplo, eritropoyetina, insulina también acá, vitamina D, ¿ya? Sobre todo estas hormonas, ¿no? Que son las más importantes que el riñón va a regular. En cuanto a la renina, por ejemplo, nos va a servir para el control de la presión arterial y además para la regulación de la bulimia en situaciones en donde yo necesito retener volumen. Por ejemplo, en situaciones de hemorragia, la renina lo que va a hacer al final es generar angiotensina 2 y esta angiotensina 2 va a ser importante para mantener la presión y para evitar pérdidas. La PTH importante, la PTH lo que hace cuando aumenta es aumentar el calcio y cuando aumenta la PTH también disminuye el fosfato. En todo caso, si no hay PTH, pues podría decir que hay menos calcio y hay bastante fosfato, ¿no? La eritropoyetina es importantísima, el 90% de eritropoyetina se produce en el riñón, el 10% restante se produce en el hígado. ¿Y qué es lo que hace esto? Estimula simplemente la producción de los glóbulos rojos, ¿no? Es esperable que, por ejemplo, una falla renal me termine generando anemia. La insulina, lo que hace el riñón es metabolizar la insulina mediante una enzima que es la insulinasa. ¿Ya? Lo que hace es metabolizar la insulina, porque la insulina no la vamos a tener todo el tiempo en el cuerpo, como puede generar una hipoglucemia, ¿verdad? Todo lo que hace el riñón cuando la insulina pasa por él es metabolizando. Y la vitamina D, primero, hay que tener en cuenta que la vitamina D sufre su segunda hidroxilación en el riñón. La primera hidroxilación la da el hígado y la segunda la da la vitamina D, el riñón, la vitamina D. Es una función hormonal y la presión arterial es obviamente importantísima también mediante
Primero que hay, bueno, y acá también la aldosterona, pues no nos olvidemos, mediante el eje renina-angiotensina. La aldosterona lo que hace es absorber el sodio, sobre todo absorber el sodio, de ahí que venga la secreción de potasio y bicarbonato, va a depender del medio en el que nos encontremos. La presión arterial obviamente va a estar regulada por el eje renina-angiotensina-aldosterona, por la aldosterona, ¿no? Y por múltiples mecanismos de regulación de la presión arterial. Entonces estas vendrán a ser las funciones del riñón. Y son importantes también porque, por ejemplo, situaciones de insuficiencia renal aguda lo que van a hacer es comprometer esto acá, la parte de REN, insuficiencia renal aguda. En una insuficiencia renal aguda no vamos a encontrar, o es muy difícil encontrar, por ejemplo, anemia, o alteraciones en cuanto a la insulina, la renina, la vitamina D. ¿Ya? En cambio, si nosotros tenemos ya una enfermedad renal crónica, ahí sí vamos a alterar nosotros el componente hormonal. ¿Ya? Eso es importante. Y también acá surge, por ejemplo, algunos criterios de diálisis que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, digamos que yo tengo un paciente que está con insuficiencia renal aguda y está reteniendo demasiado agua, al punto de generar, por ejemplo, edema agudo de pulmón. Digamos que tengo un paciente que está reteniendo tanta agua que me está diluyendo mi sodio, al punto de generarme una hiponatremia dilucional. Y esto me está generando clínica neurológica. Digamos que yo tengo un paciente que está con insuficiencia renal aguda y me está reteniendo potasio. Y este potasio, recuerden que es tóxico, es cardiotóxico. Genera arritmias, genera paros, etc. Y puede generar alteraciones cardiovasculares, por ejemplo, etc. Esto es porque es importante. Por ejemplo, estos de acá que les he mencionado son criterios de diálisis. Por ejemplo, además con agudo de pulmón, pacientes con hiponatremias refractarias, pacientes con hipopotasemia. En un paciente con insuficiencia renal aguda tienes que hacer diálisis, ya no simplemente puedes hacer un tratamiento conservador, porque si no se te muere. Ahora veamos con la creatinina y la urea. Cuando la urea se eleva, me da a dar un famoso síndrome, que es el síndrome urémico, que nada más consiste en el depósito de la urea en ciertos lugares del organismo. Por ejemplo, en el pericardio, por ejemplo, en el encéfalo. Si se deposita en el pericardio, me da una pericarditis urémica, por ejemplo. En el encéfalo, encefalitis urémica, etc. Entonces, si yo tengo un paciente que está con insuficiencia renal aguda y tiene ya estos signos o síntomas, es tributario a diálisis. No puedo esperar, porque aumenta la mortalidad. Un paciente con insuficiencia renal aguda que termine botando tanto bicarbonato, que no reabsorba mi bicarbonato o mis fosfatos, al punto de... al punto de generarme una acidosis metabólica, porque estoy que boto mi bicarbonato, también es un criterio de diálisis. ¿Ya? Y luego el resto, pues, ¿no? Ya en la enfermedad renal crónica lo que yo voy a tener es todas esas alteraciones. Una anemia por déficit de eritropoyetina, anemia por déficit de eritropoyetina. Voy a tener alteraciones en el metabolismo óseo por el déficit de vitamina B, D y sobre todo por el aumento de la PTH. Y todo lo que tenga que ver con la parte hormonal del riñón, pero sobre todo estas son las más importantes. ¿Ya? Ahí están las funciones del riñón, entonces, porque es importante conocer al riñón en ese aspecto, porque de ahí también salen, pues, ¿no? Porque yo tengo que tener cuidado en una enfermedad renal crónica, en una insuficiencia renal aguda, etc. Esto ya lo pasamos, ¿eh? Bueno, pero el riñón, esas son sus funciones, esa es su fisiología. Pero el riñón tiene procesos. O sea, para que haga todo eso, para que filtre mi agua, mi potasio, qué sé yo, tiene procesos. ¿Cuáles son esos procesos? Ya recién respondí. Algunos confunden las funciones del riñón con los procesos renales. Los procesos renales son 4: filtración, secreción, 3: absorción y 4: excreción. No es lo mismo secretar que excretar. ¿Ya? Yo puedo secretar algo a mi luz, pero al final cuando lo secreto va a haber alguien, otro más vivo, y se lo va a llevar, lo absorbe. Pero luego que todo eso se excrete es otra cosa. Así que no necesariamente todo lo que yo secreto se va a excretar, que es distinto. ¿Ya? Entonces, para que ocurran todos esos procesos, yo necesito primero un sistema, ¿no? Un sistema que me permita todo esto. ¿Cuál es ese sistema? El sistema glomerular, o el glomérulo, que en conjunto con los túbulos forma lo que es la nefrona, pues, ¿no? Este sistema, que es la unidad funcional del riñón, es el que va a permitir todos estos procesos que les estoy comentando acá: filtración, secreción, absorción.
¿Cómo? Primero, vamos a ver cómo se constituye, pues, ¿no? Si no, de nada nos sirve. De la siguiente manera. Nosotros tenemos acá nuestra aorta, ¿ya? Y de la aorta van a salir, además ponemos el riñoncito, los riñones, no importa. De la aorta van a salir las arterias renales, que van a ir al riñón, obviamente. De las arterias renales van a salir arteritas que se van a cada segmento del riñón. Como su nombre lo dice, bueno, como su función lo dice, estas se van a llamar arterias segmentarias, ¿no? Porque se van a cada segmento del riñón. De estas arterias segmentarias van a entrar a cada lóbulo del riñón. Y se van a llamar entonces arterias interlobulares, lobulares. Estas arterias interlobulares van a tratar de hacer una especie de curva de esta manera. Se arquean y por ende van a tomar el nombre de arterias arcuatas o arqueadas, ¿no? Cuando se arquean, lo que van a hacer de acá, van a nacer unas arteritas que van a ir a cada parte profunda de la corteza del riñón, denominadas arterias interlobuliares. Lobuliares, no interlobares, no se vayan a confundir, interlobuliares. Y estas arterias interlobuliares me van a dar origen a varias arteritas que ahí recién son las arteriolas aferentes. Luego estas arteriolas aferentes van a ser como, imagínense que esto es una arteriola aferente, van a ser como una especie de enmarañado que se denomina glomérulo, ¿no? Glomérulo. Capilar glomerular. Y una vez que termine todo este enmarañado va a volver a salir como la arteriola eferente. Así como sale. Y luego esta arteriola eferente va a ir y va a tener otros capilares, ¿no? La estructura básica, que está acá más o menos. Viene la arteriola aferente. Bueno, de acá ya, acá está al revés. Viene la arteriola aferente, plum, 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 eferente. ¿Ya? Entonces, ¿quién viene en todo este? ¿Para qué es importante todo esto de la arteriola aferente? Porque esas son las arteriolas que van a llevar el flujo, van a llevar la sangre, que al final va a ser filtrada, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo va? Va de la siguiente manera. ¿Qué es lo que llega? ¿Qué es lo que se filtra? Tengo que saber eso, ¿no? O toda la sangre que ya se filtra. ¿De dónde viene esa sangre? ¿Cuánta sangre le corresponde? Es así. Más o menos el 20% del gasto cardíaco, recuerden que es 5 litros por minuto, es la sangre que va a ir destinada al riñón. O sea, el 20%, que más o menos vendría a ser 1200 mililitros, va a ser destinada hacia el riñón. ¿Ya? De estos 1200 mililitros, esto es sangre, pues, ¿no? O sea, 1200 mililitros sangre. Y la sangre, recuerden que está compuesta por glóbulos rojos y plasma. ¿Qué es lo que me importa a mí filtrar? ¿O qué es lo que me importa a mí que llegue al glomérulo? Solamente el plasma, porque los glóbulos rojos al final no se van a filtrar y no me sirven. Solamente el plasma me importa, el agüita. ¿Cuántos son los glóbulos rojos en porcentaje? Más o menos son 50, 60%, a veces lo ponen. Acá igual 50, 60%. O sea, casi mitad, mitad. Así que el 50% de este flujo sanguíneo renal, o sea, de la sangre que me está llegando al glomérulo, es plasma. ¿Cuánto es más o menos? 600 mililitros. 50%, ¿no? 600 mililitros. ¿Ya? Ahora, de estos 600 mililitros pasa a llamarse ya no, ese es el flujo sanguíneo renal, ¿no? Flujo sanguíneo renal. De esos 600 mililitros que solamente es plasma, pasa a llamarse flujo plasmático renal. ¿Por qué? Porque solamente es plasma. Ya, ahora, esos 600 mililitros van a filtrarse, o sea, van a pasar todos. No, solamente va a pasar nuevamente el 20%, que más o menos es 120 mililitros por minuto. O sea, solamente 120 mililitros es lo que se va a filtrar de todo este gasto cardíaco. O sea, de los 1200 mililitros de sangre que me llega a mi glomérulo, solamente filtro 120 mililitros por minuto. Ya, entonces estos 120 mililitros por minuto pasan a llamarse tasa de filtración glomerular, o en todo caso el filtrado glomerular, que es de 120 mililitros por minuto. Eso es lo que se filtra.
¿A qué me refiero cuando digo filtrar? Lo que va a pasar del glomérulo hacia los túbulos. ¿Ya? A eso me refiero cuando yo les digo filtrar. Que va a pasar solamente 120 mililitros por minuto lo que pasa de los glomérulos a los túbulos. Nada más. Entonces, ese es el proceso que se da, que ocurre. Pero la filtración tiene varios pasos, ¿no? varias cositas dentro de ella. Primero, que nosotros no filtramos. ¿Por qué no se filtra todo esto de acá? O sea, ¿por qué solamente se mete esto de acá? Porque nosotros vamos a tener una selectividad para la filtración. Nosotros tenemos una selectividad para lo que le filtramos. O sea, tú pasas, tú no pasas. Esta es la membrana de filtración, ¿ya? Que está conformada por tres estructuras, por así decirlo. Un endotelio, el endotelio propio del capilar. Ustedes recuerden que esto es capilar. Que es un endotelio fenestrado, ¿ya? Fenestrado. Una membrana basal, así se llama, membrana basal. Y células epiteliales conocidas como podocitos. Y estos de acá lo que están viendo son sus pies de los podocitos. El podocito es así. Y tiene más o menos piecitos así. Y cuando hacen el corte solamente se ven los piecitos, pues, ¿no? Ahí están, estos son los pies del podocito. ¿Por qué son importantes estos de acá? Porque estos, primero, que van a tener poros. Si se dan cuenta, el endotelio tiene poros. Si se dan cuenta, los podocitos tienen poros entre cada pie. Estos poros son importantes porque limitan el paso de ciertas sustancias. Por ejemplo, glóbulos rojos. Por ejemplo, inmunoglobulinas, que son sustancias enormes. Por ejemplo, proteínas. Sobre todo, glóbulos rojos e inmunoglobulinas. Porque a veces va a haber situaciones en donde sí se puede filtrar la albúmina, ¿ya? Estos poritos van a permitir, o sea, no van a permitir los iones, los cationes, ¿ya? Ahora, otra cosa importante también son las cargas que tiene. La membrana basal tiene cargas negativas, ¿ya? Dadas sobre todo por el heparansulfato. Esas cargas negativas, ¿por qué es importante? Por ejemplo, la albúmina tiene una carga negativa, ¿ya? Y como la carga negativa repele a la carga negativa, la membrana basal, por ende, evita que se filtre la albúmina. Imagínense que la membrana basal tuviese carga positiva. Atraería la albúmina y podría haber un filtrado. Por eso es importante la membrana basal, ¿ya? Y los podocitos, más que los podocitos, nos importan estos poros de acá que tienen. Estos chiquitos poros de acá, que son acá en grande. Y que se denomina diafragma, ¿ya? Se denomina diafragma. Y ahí tiene varias estructuras. Una de las más importantes, por ejemplo, es la nefrina. La nefrina es importante, ¿por qué? Porque tiene cargas negativas y también nos sirve nuevamente como barrera de filtración, además que el tamaño también es importante de los poros. ¿Ya? O sea, al final la filtración es un proceso bien selectivo, pues, ¿no? Y dado por qué, por todo esto que les he comentado. Pero también van a haber fuerzas físicas que van a impulsar la filtración. Y ahí intervienen, por ejemplo, las fuerzas de Starling, ¿no? Las fuerzas de Starling no son solamente fuerzas que van a predecir si algo se filtra, si algo se empuja o se absorbe, nada más. Y las fuerzas de Starling acá son tales que permiten que haya una filtración de más o menos más 17 milímetros de mercurio. O sea que empujan el agua, por así decirlo. ¿Ya? Así que esa es la fuerza que impulsa la filtración del glomérulo hacia los túbulos. ¿Ya? Y bueno, obviamente la sangre viene de la arteriola aferente y sale por la arteriola, o sea, de la arteriola eferente, ya filtrado, ya, ¿no? Ya librándose de todo esto. Ahora, entonces también toma importancia lo de la arteriola aferente y lo de la arteriola eferente. Por ejemplo, digamos que yo hago una vasoconstricción de la arteriola aferente. Si hago una vasoconstricción bajo el flujo plasmático renal, bueno, o bajo el flujo sanguíneo que le llega a este glomérulo, ¿no? Porque estoy haciendo una vasoconstricción. Pero en cambio, ¿qué pasa si hago una vasodilatación de esta zona? Como estoy vasodilatando, va a haber mayor flujo. Va a haber más flujo, o sea, más cantidad de sangre que se pueda filtrar. Y lo contrario a la arteriola eferente, porque en la arteriola eferente lo que ocurre es, si yo hago una vasoconstricción, acá en el glomérulo, se genera una especie de aumento de presiones. ¿Por qué? Porque aquí hay una vasoconstricción. Y esa vasoconstricción es como un impedimento para que la sangre pueda ir y acá aumenta la presión.
Y esto hace que aumente la filtración. O sea que una vasoconstricción de la arteriola eferente me genera un aumento del filtrado. Al contrario, ¿no? Si vasodilata, entonces la presión del filtrado va a disminuir. Es por eso que es importante ese juego entre arteriola aferente, porque acá, por ejemplo, actúan varias sustancias. Sustancias que hacen vasoconstricción de la arteriola aferente, por ejemplo, la enosina, es importante. Sustancias que hacen vasoconstricción de la arteriola aferente, sobre todo, por ejemplo, la angiotensina 2, ¿no? Importante para situaciones en este tipo. Y la angiotensina 2, si se dan cuenta, lo que hacen es... Pero no se supone que la angiotensina 2 se eleva en situaciones donde hay hipovolemia y evita esa hipovolemia. Lo que pasa es que la angiotensina 2 también hace vasoconstricción, pero de la arteria renal. O sea que baja la cantidad de sangre que le llega a la arteriola aferente. Pero si baja la concentración, yo no puedo permitirme bajar también el filtrado, porque yo sí o sí, mi riñón, aunque mis vasos estén hagan vasoconstricción, vasodilatación, lo que sea, yo siempre debo tener un filtrado de 120 mililitros por minuto. Para no perder ese filtrado, lo que hace la angiotensina 2 es hacer vasoconstricción de la arteriola diferente, ¿no? De esa manera. ¿Ya? Entonces, eso más o menos es un resumen así bien rápido de lo que es la fisiología de la filtración. Bueno, lo que realmente es difícil acá es esto de acá, pero no. Ya no importa, es acá. El túbulo. ¿Ya? Las cosas que al final se han filtrado tienen que llegar hacia dónde, hacia el túbulo, ¿no? Nosotros tenemos, y viene el túbulo, ¿qué es lo que ocurre en el túbulo? Hay cierto es bien selectivo y va, todo acá se filtra, todo se filtra. Y el túbulo lo que va a decir es, tú me sirves, te reabsorbo, tú no me sirves, te boto, tú no me sirves, te dejo pasar y que se vaya por la orina. Y este túbulo son segmentos finos, ¿no? O sea, son segmentos en donde en un lugar va a haber mayor absorción de tal, en otro lugar va a haber mayor secreción de tal, acá va a haber secreción de tú y acá de tú no, etc. O sea, más o menos es de la siguiente manera. En el túbulo contornado proximal se reabsorbe el 70% de todo el filtrado. O sea, del 100% que se filtra, el 70% se reabsorbe acá. ¿Ya? Fuera de sodio, lo que sea, acá se absorbe el 70%. De ese 70% más o menos lo dividimos, ¿no? Ya, bueno, el 80% del bicarbonato se absorbe acá. El 80% del bicarbonato se absorbe acá. ¿Mediante qué? Mediante todo un proceso bien complejo que está dado por la... importante. ¿De quién? De los inhibidores de la anilasa carbónica. ¿Tipo qué? Acetazolamida. Esta acetazolamida lo que hace es inhibir la anilasa carbónica y por ende disminuye la absorción de bicarbonato. Porque la anilasa carbónica es importantísima para que se reabsorba bicarbonato. Y obviamente ese bicarbonato yo lo pierdo por la orina. Acetazolamida. ¿En qué situación me sirve, por ejemplo? Mal de altura, en donde yo necesito parar de bicarbonato porque ya mi paciente está con una alcalosis respiratoria. Como medida de compensación más o menos, ¿no? El 80%, el 70-80% del bicarbonato. ¿Y también quién? Fósforo. Ya, fósforo, fosfatos acá se terminan absorbiendo. ¿El 100% de qué? 100% de qué? De glucosa y aminoácidos. ¿Ya? Y la glucosa tiene un umbral, lo conocen así como un umbral. Es que hay transportadores de glucosa en mi túbulo contorneado proximal, pero limitados. Digamos que yo tengo, no sé, 5 carros y tengo 5 puntas, bueno, 5 personas. Cada persona solamente alcanza a ir en un carrito. ¿Ya? ¿Y qué pasa ahora si tengo 5 carros y tengo 7 personas? 2 se van a quedar, 2 ya no se van a ir y 2 se botan. De transportadores. No es que yo meto toda la glucosa que quiere y se absorbe, no. ¿Y cuál es el límite? La mayoría menciona 180 miligramos por decilitro, ¿no? Aunque algunos libros te dicen hasta 250 miligramos por decilitro. Y la saturación máxima es hasta 350 miligramos por decilitro. Pero 180, quédense porque con lo que más preguntamos, 180 miligramos por decilitro es el límite de saturación de la hemoglobina, de la glucosa. Quiere decir que si yo tengo 181, ese 1 se va a perder por la orina. ¿Y qué va a generar? Glucosuria. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se absorbe esta glucosa? Eso es lo importante ahora, que también tiene un target, ¿no? La glucosa se absorbe de la siguiente manera. La glucosa tiene un transportador en el túbulo contornado proximal
que es el SGLT2, sobre todo, porque también hay un SGLT1 que también absorbe, pero una cantidad despreciable. Más o menos el 98% de glucosa se absorbe con el SGLT2. ¿Ya? El SGLT2 lo que hace es meter un sodio y una glucosa. Eso vendría a ser un transportador de sodio y glucosa. Hay un fármaco que inhibe a este transportador, que son las glifosamidas, así se llaman, glifosamidas, que inhiben al SGLT2 y obviamente impiden el transporte de la glucosa y el sodio. ¿Ya? Ese es un fármaco que es más para endocrino y todo, pero aquí también tiene su tarea, ¿no? Y evita, pues, ¿no?, la absorción de la glucosa. Por ejemplo, para pacientes con diabetes evita estar metiendo glucosa a la sangre. 100% de la glucosa y 100% de los aminoácidos, ¿ya? Los aminoácidos también se absorben, los aminoácidos se meten igual con sodio. Y el sodio es importante, y el sodio se han dado cuenta que se mete con todos. O sea, si yo absorbo bicarbonato, estoy absorbiendo sodio. Si absorbo glucosa, estoy absorbiendo sodio. Si absorbo fosfato, estoy absorbiendo sodio. Más o menos el 70-60% del cloruro de sodio se absorbe acá. ¿Ya? Y mediante todos esos mecanismos que están viendo. Ahora, si por ejemplo yo he filtrado acá, se me ha escapado una albúmina, o tengo vitaminas, o tengo mis aminoácidos, el 100% de todo eso se absorbe acá. Yo no voy a encontrar vitaminas o aminoácidos acá. Todo se absorbe acá. Todo lo importante pues, se absorbe acá. ¿Ya? Se absorbe, pero el calcio se absorbe por vía paracelular. O sea, yo acá tengo una célula tubular y otra célula tubular. Ese espacito que está entre las células es el espacio paracelular. Y es por ahí en donde se mete el calcio. Y bueno, acá también interactúa, por ejemplo, o interviene un hormona importante que es el PTH. ¿Qué hace el PTH? Estimula la absorción de calcio, mayor calcio. Porque como les he comentado, el PTH evita que se pierda calcio. ¿Ya? Nada más, creo que es lo más importante. Ahora, acá hay una patología, por ejemplo, que es el síndrome de Fanconi, que lo que hace es alterar la función de todos los transportadores que están en ese nivel de túbulo contorneado proximal. Si altero todos esos transportadores, lo pierdo todito en la orina. ¿Ya? O sea, es un síndrome, pierde todo, el síndrome de Fanconi, a nivel del tubo contorneado proximal. Ya. Bueno, luego pasamos nosotros a la asa de Henle. Y la asa de Henle está dividida en tres porciones, pues, ¿no? La porción descendente y la porción ascendente, que se divide en una porción gruesa y una porción delgada. ¿Cuál es lo importante de la porción descendente? Que acá se absorbe agua. Solamente se absorbe agua. Y una vez que pasamos a la ascendente gruesa y ascendente delgada, lo único que se absorbe acá son solutos. Esas zonas son totalmente impermeables al agua, ¿ya? No se absorbe agua. Y acá interviene este transportador importantísimo, ¿no? Que es el sodio, cloro, 2 potasio. Perdón, sodio, potasio, 2 cloro, que absorbe una molécula de sodio, una molécula de potasio y 2 moléculas de cloro. Es un sitio de acción para un fármaco conocido, que es la furosemida, ¿no? Que es un diurético de asa, que es uno de los diuréticos más potentes, por así decir, que se tiene. Y sobre todo me sirve para pacientes que están con descompensación de volumen, ¿no? Por ejemplo, edema o de pulmón, ¿no? Entonces, yo tengo que sacarlo de ese cuadro de manera rápida, le meto furosemida y bota todo esto. Y si bota todo esto, es obviamente va a jalar agua también, ¿no? Entonces, se bota todo. ¿Ya? Ahora, acá también es importante, por ejemplo, la absorción de magnesio y calcio. Y es importante mencionarles que la furosemida lo que hace es darles la fuerza o el impulso para que se puedan absorberse, entre comillas, ¿ya? Porque hay un mecanismo complejo de fondo, pero si yo, por ejemplo, bloqueo ese transportador, de manera secundaria, como efecto adverso, voy a tener disminución del magnesio, disminución del calcio, por ese mecanismo que les he comentado. Así que la furosemia se puede acompañar de hipocalcemia, porque voy a botar el calcio, o hipomagnesemia, porque no lo voy a botar y no lo voy a absorber, no lo voy a reabsorber. ¿Por qué? Porque la asa de Henle, sobre todo esta porción, es el sitio principal de absorción de magnesio, sobre todo el magnesio. O sea, si se han dado cuenta, calcio también se absorbe en el túbulo contorneado proximal, pero el magnesio sí es propio de esta zona de acá, ¿ya? Ahora, una patología, por ejemplo, que altera este transportador es el síndrome de Gardner, pues, ¿no? ¿Ya? Altera todo este transportador y obviamente voy a perder todo esto. Ya claro, ahí entraría la furosemia nada más. Entonces, luego después de esto voy a tener que pasar al túbulo contorneado distal. En el túbulo contorneado distal van a darse
Primero que ya a partir del túbulo contorneado distal, miren, a partir del túbulo contorneado distal hasta el túbulo colector es totalmente impermeable al agua. Acá ya no se absorben, pero todo de acá no se absorbe. Todo a partir del túbulo contorneado distal es impermeable al agua. ¿Ya? El túbulo contorneado proximal más o menos regula el 5 al 10% del cloruro de sodio filtrado mediante un canalcito que es el canal de... ¿dónde está? Acá está. Mediante el canal de sodio-cloro, ya que más o menos regula el 5 al 10%. ¿Qué hace este canal? Mete sodio, o sea, mete cloruro de sodio, ¿no? Nada más, es un canal activo que mete ese cloruro de sodio. Ahora, va a haber situaciones, por ejemplo, en donde yo tengo un fármaco, que son las tiacidas. ¿Cuál vendría a ser su target? Su target es este de acá, este canalcito de acá. Evita esa absorción, ¿ya? Evita esa absorción. Evitando esa absorción, yo aumento la absorción de calcio. Tómelo de esa manera, de manera práctica. Bloqueando esta absorción, yo aumento la absorción de calcio. ¿Ya? Hay un mecanismo igual de fondo bien complejo, pero ya tenganlo nada más como guía. Y las tiacidas, tengan en cuenta que las tiacidas aumentan todo. Las tiacidas como efecto adverso aumentan la glucosa, las tiacidas como efecto adverso aumentan el colesterol, las tiacidas como efecto adverso aumentan el calcio, obviamente, ¿no? Como están viendo. ¿Qué más aumenta? Sobre todo esas cosas. Aumenta el ácido úrico. Ya, por ejemplo, está contraindicado en pacientes con gota. Las tiacidas aumentan todo. ¿Ya? La tía mala. Ahora, lo único importante acá en esta zona es las tiacidas que actúan a nivel del transportador de sodio-cloro, y al inicio del túbulo contorneado distal yo voy a tener una estructura bien importante, que es la mácula densa. La mácula densa está implicada en un mecanismo importantísimo, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, si lo recuerdan bien. ¿Ya? Importante, pues, ¿no? En el túbulo contorneado distal. Y nada más, pues, ¿no? Son cositas bien rápidas en el túbulo contorneado. Brian, ¿y la urea? ¿La urea? Ajá. Ya, la urea más tiene que ver, primero, la urea se absorbe a este nivel, túbulo contorneado proximal, más o menos un 50%. Y otra zona de absorción es más o menos acá, a nivel de túbulo colector. Y interviene la urea en qué mecanismo, en el mecanismo de contracorriente. Ya más adelante lo vamos a ver, qué es lo que hace el mecanismo de contracorriente. Pero sí, más o menos el 50% de la urea del 50% que se filtra, la urea, el 50% se bota. Y el otro 50% se absorbe a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Ya? ¿Tubo colector o contorneado? Contorneado proximal. Pero también va a haber cierta absorción a este nivel del colector. Pero la mayor parte se la lleva el proximal. El proximal, ok, gracias. Ahora, en el túbulo contorneado distal, como les había comentado, se aumenta la absorción de calcio si yo bloqueo. Vendría a ser el lugar o target de las tiacidas, ¿no? De las tiacidas. Y como les había comentado, las tiacidas se levantó, las tiacidas son malas, por así decirlo. Ahora, pasamos luego al túbulo colector. Y el túbulo colector tiene dos porciones importantísimas, que son las siguientes. Nosotros rayamos y acá tenemos la médula y acá tenemos la corteza. ¿Ya? La corteza. Entonces tenemos un túbulo colector cortical de corteza y un túbulo colector medular. Túbulo colector cortical, ¿qué es importante? Acá sobre todo actúa la aldosterona. Y en el medular la hormona antidiurética. Ya, ahorita lo vamos a ver. Entonces, en el túbulo colector cortical, ya como les había comentado, todo esto de acá es impermeable al agua. Es impermeable al agua. Desde el túbulo distal ya no se absorbe nada de agua, solamente solutos. Entonces, ¿qué hace el túbulo contorneado túbulo colector cortical? La función es, primero, ajusta la cantidad de potasio y hidrogeniones que se van a botar. Y lo otro es el último filtro o el último ajuste de sodio, más o menos un 5%. ¿Cómo es esto? De la siguiente manera. Lo que hace la aldosterona es actuar a nivel de la célula principal, ¿ya? Nosotros en este segmento del túbulo colector tenemos dos células. Célula principal, que reabsorbe sodio y bota potasio, y las células intercaladas que van a botar hidrogeniones. ¿Ya? Las más importantes en todo caso, las células principales, ¿no? Son las que absorben sodio y botan potasio. La aldosterona lo que hace va a nivel de ese... Creo que no tengo ni imagen.
La aldosterona lo que hace es va a ir a nivel de esa célula, va a ir a su núcleo y va a activar o va a hacer que se produzcan canales de sodio, que son los ENaC. Sí, muy bien encima. Ya que son los ENaC. Estos ENaC lo que hacen es permitir la absorción de ese sodio que les estoy comentando. Se absorbe sodio. Y la aldosterona también va a hacer que al absorber yo sodio voy a aumentar la cantidad de electrones. Vamos a explicarlo mejor de la siguiente manera. Acá está mi luz tubular, acá tengo mi célula principal y acá entra mi aldosterona. Mi aldosterona lo que va a hacer es a nivel del núcleo de mi célula principal permitir la producción de ENaC, canales de sodio. Y por esos canales de sodio va a entrar el sodio, por ahí se reabsorbe el sodio. Ahora, acá también en mi lucecita yo tengo canales de hidrogeniones, canales de potasio, que es el ROMCA, ¿no? Como yo estoy que meto sodio, esta zona de acá, esta mi luz, esta mi célula, se hace más positiva. Y este potasio y estos hidrogenes, como son más positivos, positivo con positivo se repelen. Así que van a salir. Van a salir acá, que vendría a ser la luz. La luz se hace más negativa, entonces como son estos positivos, van a salir. En pocas palabras, lo que hace la aldosterona es que reabsorbe sodio y bota hidrogeniones y potasio. Esa es la manera en cómo actúa la aldosterona a nivel de de núcleo, ¿ya? Activando los receptores, los ENaC. Entonces lo que hace la aldosterona en ese momento es botar potasio y hidrogeniones